Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches ya. Siendo ya cerquita de las 20 horas o pasadito, depende de su reloj. Estamos nuevamente en su espacio Conversemos de. Les habla su anfitrión, su hermano Alejandro Lizama. Y en esta oportunidad quiero continuar hablando de este tema que hemos estado viendo estos días, que es qué hay tras la ideología de género. Haciendo un pequeño resumen, recuerden que vimos el origen, vimos un poquito los objetivos, los mandamientos de la ideología de género en el programa pasado, lo que era el feminismo radical, el igualitarismo, el anticristianismo. Vimos un poquito el relativismo moral, vimos el liberalismo ético, que está abarcando un poquitito ahí algunos pensamientos de algunos teólogos inclusive, como por ejemplo Karl Barth a principios de siglo, Timothy Keller, ¿cierto? También ha abrazado un poquitito este tema del liberalismo ético. El hedonismo, ¿se acuerdan que también lo analizábamos? Y decíamos que es buscar el placer como un fin en sí mismo, esta búsqueda no tenía restricción ética, ni moral, ni religiosa, de ningún tipo. Vimos un poquito también lo que era la dictadura ideológica y la destrucción ontológica del ser humano, y decíamos que esta persigue una auténtica reingeniería, un cambio radical antropológico en búsqueda de un individuo que tenía que ser mutante, que puede reinventarse a sí mismo y sin duda redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. Cuando hablamos de género estamos hablando de que este hombre elige ser hombre siendo mujer biológicamente, o al revés, elige ser mujer siendo hombre biológicamente. A eso se refiere con la destrucción ontológica, es decir, el origen del ser humano como ente. Pues bien, hoy día vamos a ver un poquitito de lo que es el feminismo radical o de género, que le llaman algunos, y la crisis de la masculinidad. Pensemos que al cambiar la lucha de clases por la lucha de sexo, que era lo que les mencionaba en el primer programa, el origen, ¿cierto?, de la ideología de género, pensemos que el marxismo cultural, que ya lo analizábamos, comenzó un enfrentamiento entre los géneros, ¿cierto?, que resquebrajó los conceptos de diferenciación y complementariedad, que eran los pilares básicos de la unidad matrimonial. Y, de hecho, son los pilares básicos de la unidad matrimonial. Y por lo tanto, la familia, que es el ente que sostiene la sociedad y por lo tanto es social. De forma que, debido a su importancia, creemos necesario explicar los orígenes del feminismo radical o de género, así como de la crisis de nosotros, de la masculinidad. Primero que todo, en cuanto al movimiento feminista, tenemos que pensar que este comenzó con el llamado feminismo de equidad, que abogaba por una equiparación en derechos y libertades para la mujer, sin renunciar a principios de su naturaleza como la maternidad o la constitución de la familia. Déjenme bajar un poquito el volumen. Ahí está. Donde la figura del varón sí no era demonizada, ¿cierto? Sino bien emplazada, ¿cierto? Era atacada en un nuevo concepto de hombre alejado del machismo y la imposición. Se consolida al final de la década de los años 60 con la revolución sexual y la emancipación de la mujer. Luego esto empezó como el resto del movimiento, siendo algo positivo y con reivindicaciones legítimas de base que busca liberar a la mujer de una evidente opresión histórica, de forma que la injusticia social, al haber permanecido las mujeres oprimidas por siglos, degeneró desde el mencionado feminismo de equidad en un odio radical y un enfrentamiento con el género masculino.
Es decir, que nosotros tenemos la culpa de todo. Así como en una lucha por imponerse como el nuevo sexo fuerte, promoviendo la rivalidad de género y considerando al hombre como un oponente a superar. Recordemos que estos cambios favorecieron a que la mujer rechazase determinados aspectos de sí misma, propios de su personalidad, como Dios las creó, y de su naturaleza femenina, para desarrollar aspectos más acordes con los del hombre. Esto se hizo en un intento de equipararse o parecerse a este hombre, sin entender que la igualdad se refiere a trato y consideración, ojo, no a condición de género. Bueno, y desde luego no adoptar las mismas pautas erróneas por propias, ¿cierto?, de un machismo histórico a superar, que no a imitar, ojo. Así comenzó a gestarse el feminismo radical o de género dentro de la cultura posmoderna, como uno de los activos principales de la ideología de género y de la modernidad líquida. Luego, al mismo tiempo, estas transformaciones sociales de base provocaron que el papel del hombre se desdibujara de manera considerable. Este debía abandonar los rancios estereotipos de un modelo masculino machista y obsoleto para apoyar las justas reivindicaciones de la mujer que luchaba por reubicarse en el nuevo escenario social. Todo ello en medio de la confusión y de la desorientación de no tener claro cuáles eran sus nuevos paradigmas. Era evidente, ¿cierto?, que el hombre debía salir, pero ¿hacia dónde? Una pregunta que tenemos que hacernos: ¿hacia dónde tenía que salir el hombre? Cabe resaltar ahora que desde el aspecto espiritual y dentro de la lucha entre el plan de Dios y el plan de Satanás para destruirlo, la familia, que es el ente que integra a la sociedad, que le da pilar a la sociedad, y el concreto, el papel del hombre, han estado en el punto de mira desde el principio. Analicemos un poquito esto. Recordemos que, estimados amigos, recordemos que estamos analizando en su programa Conversemos de nuestra radio Manantiales, una voz para las naciones, que dirige nuestro pastor Salomón y su esposa Jennifer, ¿cierto?, que les habla a su hermano Alejandro. Estamos analizando y es quien que tiene a cargo, ¿cierto?, el programa Conversemos de. Pues bien, dentro del origen y desarrollo de la crisis de la masculinidad, es necesario, estimados, mencionar la sutil estrategia del enemigo, de Satanás, que desde la pasividad de Adán ahí en el huerto del Edén, que relegó al hombre de su importante papel de responsabilidad a una búsqueda solitaria de su identidad, es decir, fuera del hogar, pasando por la pérdida de la estructura de autoridad, por la pérdida de su papel de esposo y padre debido, ¿cierto?, a la absorción laboral desde la revolución industrial, por la pérdida de generaciones de hombres, bien por su muerte en el frente de batalla o por su mayor aislamiento emocional al regresar de las grandes confrontaciones mundiales. El género, por lo tanto, masculino llegó al siglo XX de los hippies, la revolución sexual y el feminismo de género, arrastrando lamentablemente su particular crisis de identidad. Desde entonces los hombres han tratado de recuperar su autoridad desde postulados muy equivocados, evidenciando una auténtica desorientación en su identidad y una ausencia lamentable de roles sanos y normativos de una masculinidad equilibrada. De esta desorientación, confusión de identidad y propósito, se ha nutrido el feminismo radical y el mundo de la cultura LGBT en general, junto con los ideólogos de estas modernas doctrinas nihilistas. Recordemos, estimados, que estamos analizando un poco la identidad de género
Y en esta oportunidad, ¿cierto?, hemos analizado el tema del feminismo y el tema de la crisis de la masculinidad. Decíamos también en la introducción que vamos a analizar un poquito los últimos movimientos sociales, y uno de ellos se denomina por los sociólogos como la modernidad líquida. Recordemos que este movimiento social concluye que son las grandes corrientes y movimientos sociales en los que la civilización fue evolucionando desde la Edad Media. Y es necesario que recordemos algunos de ellos, y junto con la centralidad de pensamientos en cada una de esas etapas. Estos nos ofrecen una perspectiva de la involución de la cultura occidental. Vemos la Edad Media, que tenía un teocentrismo. Vemos el Renacimiento, que vuelve a surgir la figura del hombre con un antropocentrismo. En el periodo, ¿cierto?, de la Ilustración empieza el racionalismo, en donde este hombre empieza a pensar, y la posmodernidad que nos encontramos ahora, con un relativismo preocupante. Una vez que expliquemos la corriente de pensamiento del marxismo cultural, o una vez que ya lo explicamos, una vez que ya lo explicamos, en la corriente de pensamiento del marxismo cultural y su ideología, sus orígenes, sus objetivos, que lo vimos el día de ayer, y su evolución, creo que es necesario mencionar el concepto modernidad líquida, que se refiere sin duda al contexto y entramado social existente, al movimiento intelectual nihilita, cuyo principal instrumento revolucionario y de penetración cultural es la ideología de género. Es decir, la modernidad líquida es el movimiento social imperante hoy, y la ideología de género es su principal frente de acción. La Edad Media fue una época oscura donde el concepto de un Dios severo que dominaba todas las esferas de la vida dio paso a la reacción al Renacimiento, donde el hombre y sus posibilidades dominaron el escenario mundial. Posteriormente, la Ilustración centró su base en el pensamiento, en la razón y el análisis empírico de toda realidad, sin duda rechazando la idea de Dios y abriendo la puerta a las ideologías marxistas. Cuando se constata el fracaso de los sistemas comunistas, el escepticismo y la pérdida de fe en las grandes utopías y causas colectivas de este marxismo, se dio paso con la que hoy enfrentamos, con la posmodernidad, a una concepción hedonista, es buscar el placer por el placer, e individualista de la vida, donde el énfasis está en el individuo y su autorrealización personal. Finalmente, estimados, la modernidad líquida supone una vuelta de tuerca frente a la posmodernidad, creando una nueva concepción del ser humano que, liberado de su biología, es decir, que ya no está atado a la biología, teniendo un sexo biológico masculino, puede pensar ser una mujer y viceversa, ¿cierto? Por lo tanto, este hombre ya es capaz de reinventarse y pueda redefinir, ¿cierto?, su género a tenor de la fluidez de sus sentimientos subjetivos. Este es el entorno social donde se cuece el caldo de cultivo que origina el totalitarismo de la ideología de género. Aquí es donde la ideología de género quiere imponer, ¿cierto?, sus postulados de manera tan radical, y tenemos que mirar, ¿cierto?, al otro lado de la cordillera de los Andes, que el día de ayer 29, si mal no recuerdo, lo pude leer en prensa, el Senado argentino aprobó, ¿cierto?, el aborto libre desde la 14 semana. Me parece una noticia bastante triste. Cuántos niños que han sido creados por Dios
¿cierto? Aunque el plan de Dios no falla en todo esto, el plan de Dios no ha fallado y el plan de Dios se mantiene intacto. El hombre siempre va a pretender y va a escuchar esta voz del enemigo de Dios para destruir el plan eterno de Dios. Pero esto es la ideología de género. Este es el entorno social donde donde se cuecen el caldo de cultivo que en algún minuto va a generar el totalitarismo de la ideología de género. Esta sociedad mutante de la modernidad líquida, que es un nuevo concepto que sustituye a la ya caducada posmodernidad. Hoy ya no hablamos tanto de la posmodernidad, sino que hablamos de la modernidad líquida. Esta filosofía de vida, estimados, ha dado paso a una nueva cosmovisión global. ¿Qué es una cosmovisión? Es un metarrelato, es decir, una visión amplia de lo que yo tengo de algo, que en este caso estamos analizando el tema de la filosofía. Por lo tanto, esta nueva cosmovisión global, donde ya no solo se transforman las costumbres, la forma o las modas culturales, es algo más profundo esto y ontológico, es decir, la destrucción del origen, ¿cierto?, de este hombre, de esta mujer. Ya no es un cambio de continente, sino sobre todo de contenido profundo. No se trata de cambiar las actuaciones externas del ser humano, sino de transformar la esencia misma de su propia naturaleza y por ende destruir la imagen de Dios en el hombre. Como hemos visto, género e identidad ya no son importantes, solo aspectos circunstanciales, dice la modernidad líquida. Todos estos cambios externos se dan en una auténtica aceleración de vértigo donde todo tiene una fecha de caducidad muy limitada y solo se busca la inmediatez de lo instantáneo. Recordemos las palabras del sociólogo Zygmunt Bauman, recientemente fallecido, ¿cierto?, hace unos años atrás. Es uno de los grandes pensadores de nuestra era, quien acuñó el concepto de modernidad líquida, y leamos un poco lo que dice al respecto. Abro comillas. La sociedad moderna líquida es aquella en que... Perdónenme, me atoré y vuelvo a leer. La sociedad moderna, dice este señor Zygmunt Bauman, la sociedad moderna líquida, que es la que estamos analizando, dice que es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. Es decir, y cierro comillas, es decir, la modernidad líquida es la realidad social de la que se nutre el manifiesto político de la agenda LGBT. Y hoy podemos agregar LGBTI o Q, es decir, cualquier otra cosa. Con todo ello se pretende establecer la sociedad del hedonismo, la búsqueda del placer por el placer, sin importar ética, sin importar moralidad, pues se considera que los seres humanos pueden alcanzar la felicidad en la realización de sus propios deseos, incluidos los sexuales, sin límite moral, legal o incluso corporal algunos. Y aquí podemos establecer un poquitito que hay personas que a veces matan por placer. Hay instituciones clandestinas, sobre todo en Europa, que practican esto, que raptan personas, las llevan a algunos centros. Han salido muchas películas sobre esto. Entonces, el hedonismo, esta sociedad hedonista, utiliza para ello cualquier medio posible, incluso el control de la natalidad. Ya les comenté lo que pasó en Argentina sobre respecto al aborto, y por supuesto la supresión de la diferenciación sexual, como ya hemos visto y hemos recalcado en programas pasados.
La nueva modernidad líquida, estimados oyentes de su radio Manantiales y del programa Conversemos de, promueve cambios vertiginosos y radicales en la civilización histórica, facilitando la transición hacia un pensamiento más holístico y universal. Esta perspectiva ultramoderna favorece el resurgir de una sociedad cada vez más uniforme, donde el énfasis se pone en diluir la identidad y la sexualidad de la persona y en la que los rasgos o características diferenciales antes atribuidas a cada sexo se presentan indistintamente en ambos géneros, desdibujando límites con una identidad flotante o mutante. Todo caldo de cultivo, estimados, dificulta el que las personas tomen conciencia de su identidad. Ello genera desorientación, lamentablemente, falta de arraigo, falta de propósito y sentido de dirección. No hay ideas ni fe en el futuro. Esto lo vamos a analizar un poquito más desde el punto de vista teológico. Es un auténtico ataque a la esencia del ser humano y por lo tanto a sus raíces teológicas y antropológicas. De esto se nutre y con esto se fusiona la ideología de género, creando confusión, vacío, desarraigo y fomentando la cultura de la sexualidad líquida con sus múltiples y casi infinitas variantes. Son las consecuencias de la falta de asideros morales, éticos y teológicos. Ya como para finalizar, quiero señalar que la modernidad líquida es como el ave fénix, que renace de su ceniza. Por eso está de moda promover que los seres humanos no tenemos ley natural, innata, y que la esencia y la verdadera emancipación del ser humano es la libertad para redefinirnos y reinventarnos a nosotros mismos como queramos. Por tanto, ya no somos ciudadanos de una urbe organizada, donde ocupamos nuestro lugar y respetamos las reglas del juego sin negar nuestras raíces judeocristianas. ¿Y esto le suena muy familiar? 18 de octubre del 2019, ya no hay ley natural, ya el hombre busca la emancipación, inventa, ¿cierto? Y genera este famoso orden social o el rechazo, ¿cierto? Al rechazo a la autoridad. La civilización moderna ha perdido los rasgos distintivos de la colectividad social. Ya no somos familia, ni siquiera tribu, solo somos individuos de una individualidad sin fronteras y alarmante, sin patria, sin residencia permanente, en tierra de nadie. Vamos claramente hacia la cultura de la vanidad, como dijera Salomón, hacia la nada, el Baó. Se trata de un viaje a ninguna parte bajo una nueva construcción de la identidad personal, sexual y de género, donde todo es subjetivo y circunstancial. En realidad vivimos en la cultura de la psicosis. Defender que hay niños con vulva o niñas con penes es un agravio a las reglas más elementales de la biología. Es como decir que hay un rubio muy moreno y que hay un enano que es muy alto. Estamos generando confusión alarmante. Ciencia y teología se dan la mano para coincidir que la ideología de género atenta directamente contra las bases biológicas, antropológicas y teológicas de la humanidad. Supone un insulto al sentido común y un atento directo a la imagen Dei de Dios en el hombre. Como dijera Chesterton, llegará el día en que tendremos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Es la caducada posmodernidad. Se trata de definir múltiples posibilidades de género. Ahora se excluye el propio concepto que implica siempre distinto y se llega al despropósito del concepto andrógino, algo ni masculino, ni femenino, ni homosexual. Pero el desatino de la modernidad líquida y sus doctrinas llegan a costas insospechadas cuando anuncia el llamado sexo o género fluido. La identidad, la que sea,
Ya no es una condición que se asuma para vivir conforme a esa elección, es decir, ser homosexual, bisexual, transexual, heterosexual, etc. No, ahora es algo circunstancial, sujeto a las emociones, hormonas y caprichos del momento en que vive el individuo. Hoy fluyo como homosexual, mañana despierto como bisexual, pasado despierto quizás como quién sabe cómo. Algo parecido al género camaleón, que va cambiando al tenor del ambiente donde se ubique. A nivel individual nos encontramos con una institucionalización del subjetivismo y el relativismo, donde reina la no existencia de reglas generales, universales, válidas. Finalmente, por todo ello, como Iglesia de Cristo, y particularmente que les habla como maestro, reclamamos nuestro derecho a pensar diferente. Si por ello tengamos que ser juzgados o acusados del delito de homofobia, reclamamos nuestro derecho a ser una iglesia que sepa diferenciarse de una sociedad en la que nos negamos a diluirnos. Queremos defender la iglesia sólida, los valores de la iglesia, los valores de Cristo, firmemente arraigada en el ancla de valores creacionales y no dependientes de los vaivenes culturales de esta sociedad líquida. Es una iglesia sólida como columna y baluarte de la verdad, la que desde el respeto a los distintos colectivos LGTBI no está de acuerdo y se niega con firmeza ante la imposición de las doctrinas de la ideología de género y ante los postulados de la modernidad líquida. Pues bien, ha terminado el programa de hoy. Recordemos que estamos analizando esta semana el tema de la identidad de género. Hemos visto ya varios tópicos de esto. Hoy vimos un poco el feminismo y analizamos la sociedad líquida, que es ya la última avance, ¿cierto?, de esta degradación moral del hombre. Ya el postmodernismo quedó ahí en el olvido. Hoy estamos viendo un cambio radical, no importando qué es lo que seamos hoy, qué es lo que vamos a, qué es lo que somos, qué es lo que vamos a hacer mañana, ni qué es lo que vamos a hacer pasado. Pues bien, el día de mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a ver los argumentos científicos y teológicos contra la identidad de género. Hay investigaciones realizadas textualmente que dicen que hubo un golpe devastador para la ideología de género. Pero curiosamente, los países pioneros de esta teoría, el concepto nórdico de ministro, es decir, Consejo Intergubernamental de Cooperación Nórdico, como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, decidió cerrar el Instituto de Género Nórdico, NIC, que estaba hablando o devastando la ideología de género. Eso es un poco lo que está sucediendo. Cuando se levantan organismos científicos que generan, ¿cierto?, ideas distintas a la ideología de género y generan, ¿cierto?, un debate sano en la ciencia, sus recursos les son quitados y por ende se tienen que cerrar. Pues bien, eso y mucho más vamos a analizar en su programa Conversemos de, que les habla su hermano Alejandro Lizama, el anfitrión, ¿cierto?, de este programa. Les invita cordialmente todos los días, de lunes a viernes, a contar de las 20 horas. Y también estos programas, si usted no alcanza a escucharlos, usted puede entrar a mi canal de YouTube, al canal, de nuestra iglesia, UIS, Unión Iglesia del Señor Cerrillos, nuestro canal de YouTube, búsquelo ahí en YouTube. Y también esto yo lo subo a mi Facebook personal, Alejandro Lizama Góngora. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche y nos vemos en otro espacio. Conversemos de. Dios les bendiga. Chao, chao.